¿Cómo están mis amados hermanos? ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabras de Bendición. Gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial que nos concede este tiempo para compartir una palabra de bendición, de ánimo, una palabra de fortalecimiento en nuestra fe. ¿Sabía usted que Dios tiene un propósito en nuestras vidas planificado aún antes que naciéramos? De eso vamos a hablar y vamos a entrar en el tema. Pero antes, déjeme darle las gracias a los comentarios que he recibido, que me han motivado, que me han inspirado y me han bendecido y también me dan fuerzas para continuar cada día, cada semana en este tiempo con la palabra de Dios. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que es conocido por todos los creyentes desde que uno nace de nuevo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, absolutamente todas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo vamos a leer una vez más. Y sabemos, sin lugar a dudas le voy a añadir, que a los que aman a Dios, y amamos a Dios porque Él nos amó primero, todas las cosas, las buenas, las no tan buenas y aún las malas, ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero decirle, si usted está pasando un tiempo difícil, que todo creyente vive sí o sí en su caminar con el Señor, tiempo de inestabilidad, de inseguridad, le quiero asegurar con absoluta certeza, después de más de 50 años de caminar con el Señor, que Dios lo está preparando a usted para algo mejor. Las tribulaciones son momentáneas, las adversidades, las vicisitudes de la vida nos preparan para algo mejor. Porque sabemos, ¿por qué dice el escritor? Sabemos, porque él conocía la escritura. El apóstol Pablo conocía la vida de José y nadie puede decir que José es un mal ejemplo de lo que Dios quiere hacer. Es uno de los mejores ejemplos de lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros, porque dice la Biblia en el libro de Génesis que José recibió un sueño divino, un sueño de parte de Dios, en el cual Dios le estaba señalando el propósito que tenía con su vida. Pero no le dijo que sus hermanos lo iban a vender. No le dijo en el sueño que él iba a ser esclavo, que iba a ser acusado falsamente. No le dijo que iba a estar en una cárcel, en una posilga, en Egipto. Le dijo que él iba a reinar. Y la Escritura nos dice a nosotros que fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Pero aún Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiáramos porque hemos vencido al mundo. Además, la Escritura dice en el libro de Romanos que la promesa divina es: no te dejaré ni te desampararé. El Señor es nuestro ayudador. Y así fue con José. Lo que el Espíritu Santo imprimió en la mente, en el corazón de José y en esos sueños, era un propósito. Y él lo fue entendiendo porque se lo dijo a sus hermanos, le contó a su papá y a su mamá los sueños que tenía. Tanto fue que Jacob, su padre y su madre le dijeron: ¿qué te crees, que vas a reinar sobre nosotros? ¿Vas a estar sobre nosotros? Dios, por la palabra, también a nosotros nos dice que Él se ha propuesto algo grande con nosotros. Porque dice la Escritura en el libro de Jeremías: porque planes para hacerles bien tengo yo con ustedes. Los planes de Dios para nosotros son lo mejor de lo mejor, sin duda. Pero hay situaciones adversas que nos preparan para lo mejor. Las adversidades nos preparan para lo mejor. José fue vendido como esclavo, casi fue asesinado por sus hermanos antes de ser vendido, luego acusado y vivió años en una cárcel, acusado injustamente. Pero dice la Escritura en el libro de Génesis
que aunque estaba en la cárcel, Dios estaba con él. Y aquí donde viene la interrogante y el dolor, la confusión que nos embarga como creyentes, porque uno dice, Señor, si estás conmigo, ¿por qué permitiste que me acusaran injustamente? Si tú tienes planes buenos para mí, ¿por qué permitiste que pasara este mal rato? Y no fue un mal rato, fueron años en la cárcel. Pero Dios estaba preparando a José para reinar. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Dios sabe hacer las cosas mejor que nosotros. Nuestro tiempo limitado y nuestra mente limitada no nos permite entender todo el proyecto de Dios. Pero déjame decirte con absoluta certeza este día, mi amado, tú eres un proyecto de Dios. Somos un proyecto celestial. Dios tiene un propósito con nosotros muy superior al que tuvieron nuestros padres para nosotros cuando nos decían, hijo, yo quiero que tú seas esto, ojalá en la vida alcances los mejores grados en la universidad. Nos deseaban lo mejor nuestros padres. Bueno, nuestro Padre Celestial no solo nos desea lo mejor, planificó lo mejor, porque José lo entendió después de algunos años de tribulaciones. Se pasó buena parte de su juventud viviendo mal, acusado injustamente. Sin embargo, cuando se encuentra con sus hermanos, les dice, no les pese el haberme vendido, porque ellos sintieron dolor cuando se dieron cuenta que su hermano estaba vivo y era ahora el segundo debajo de Faraón, el virrey podría decirse, bueno, o el vicepresidente de una nación. Él le dice, no les pese el haberme vendido, porque Dios me envió delante de ustedes. Fue Dios el que me envió delante de ustedes, no fueron ustedes. José, en su dolor, en su confusión, no perdió la comunión con el Padre, no perdió la comunión con el Espíritu Santo, porque entendió que Dios lo estaba preparando. Los tiempos de tribulación son tiempos de preparación. Se parecen las palabras, tribulación, preparación. Porque José no es el único ejemplo. Tengo dos ejemplos más adelante que contarles, pero el primero es este. José salió victorioso, perdonó, restauró la comunión y fue un hombre de bien. Es un testimonio del proyecto de Dios para nuestras vidas. Tú y yo somos un proyecto celestial. No frustremos el proyecto con amarguras, porque más de alguien pudo haberse amargado y haber dicho, mis hermanos son unos miserables, me traicionaron. Pudo haber vivido un hiel de amargura y, como dice la Escritura, evitemos las raíces de amargura. Todos pasamos tiempos difíciles, todos. Jesús lo vivió, los discípulos, los apóstoles, todos. Sin embargo, los que lograron sobreponerse se transformaron en ejemplos de bendición, de virtud, ejemplos en los cuales el plan de Dios se realizó. Y el plan de Dios era que José iba a reinar y reinó, y reinó. Y la historia es emocionante. Pero hay otra historia que tengo yo también aquí. La historia no solamente parecida a la de José, la historia de David. David fue ungido cuando tenía 17 años aproximadamente. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, empieza su historia. Y dice que Dios mandó a Samuel a ungirlo como rey sobre Israel. Y luego derrotó al gigante Goliat, se hizo famoso, empezó a crecer su fama siendo un joven. Sin embargo, la envidia, el celo del rey Saúl, de su suegro, porque le dio a su hija. Sin embargo, ese hombre se llenó de celo, de ira, de rencor, de envidia y también intentó asesinar, matar y truncar el propósito de Dios en la vida de David. Sin embargo, David no tomó venganza, tampoco se vengó del rey. Tuvo la oportunidad 2 veces, pero no lo hizo, porque entendía que el plan de Dios se iba a cumplir en él. Si Dios lo ungió, ningún Saúl, ningún demonio iba a truncar el proyecto de Dios para David. David, antes de reinar, vivió en cuevas, se hizo el loco, se pasó al ejército extranjero. O sea, no la pasó bien, pero ese tiempo era un tiempo de preparación. Para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas,
debemos pasar un tiempo de preparación. La preparación es sustantiva, es importantísima para poder cumplir el propósito de Dios. Y el propósito es alto, es sublime, es el sueño. Los planes y pensamientos son más altos que los nuestros. El propósito de Dios se iba a cumplir también en la vida de David. Pudo decir perfectamente, yo soy rey, me ungió me ungió Samuel hace unos años y yo voy a reinar. Él esperó el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es importante para que se cumpla su propósito. Dios tiene un tiempo, tiene un calendario, y ese calendario se debe cumplir para que lo que Dios ha planeado, para lo que Dios nos ha llamado, se pueda cumplir. Debemos ajustarnos a su tiempo. Si hubiese sido rey, sin duda hubiese fracasado a los 17 años. Pero ese tiempo de preparación entre la unción que le impartió Samuel y el momento de reinar, pasaron una buena cantidad de años. Yo le calculo unos 15 años, los mismos años que pasó José en Egipto. Es un buen tiempo, es un buen tiempo. La Biblia dice que el apóstol Pablo vivió un tiempo en Arabia, no sé cuántos años, el libro de Gálatas, fue a Arabia, no sé a qué. Según algunos eruditos, pasó unos 14 años alejado de todo, y yo creo que Dios lo estaba preparando. En la cárcel el apóstol Pablo escribió las cartas, lo estaba preparando para lo mejor, en tranquilidad, sin tener obligaciones, sin tener que estar haciendo carpas como él lo hacía, tiendas, estaba preparando. Todo el tiempo de aflicción que vivimos es tiempo de preparación para cumplir el propósito de Dios. David pudo haberse tomado la justicia por su mano, pudo haber dicho, yo fui ungido rey, quiten a este. No, esperó el tiempo, esperó el momento, pacientemente esperé a Jehová, dijo, y él se inclinó hacia mí, me hizo sacar del lodo, del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Salmo 40. En la angustia dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Él aprendió en ese tiempo de preparación a refugiarse en Dios y en sus promesas. Fíjense que el propósito de Dios se cumplió a pesar del tremendo error, del tremendo pecado que cometió. Todos sabemos el pecado que cometió cuando ya era rey, gobernaba. Tomó una mujer que no era de él, mandó a matar al marido para quedarse con ella. Un verdadero desastre. Pero lo que más me llama la atención es esto, que a pesar, nosotros en Chile decimos la embarrada, en México dicen, no, ahora se me olvidó la palabra, pero es muy parecido, la enlodada, el error, el pecado, la impiedad que cometió. Dios nos dijo, me equivoqué con David, voy a tener que buscarme otro y hacer otro plan. En el momento en que David reconoce su pecado, lo confiesa y lo escribe el Salmo 51, Dios dice, sigamos, mi propósito contigo no ha terminado. Y luego nace Salomón. Y más aún, como Dios no cambia, o sea, ¿qué quiero decir con esto? David es un ejemplo imperfecto del propósito de Dios. No, a pesar de las imperfecciones, Dios continúa con su propósito y eso es maravilloso. Quiero decirte que a pesar de tus hierros, nuestros tropiezos, nuestras caídas, Dios no dice, voy a cambiar el plan. No, no, no. Continuó con el plan. Tanto así, tanto fue, tan maravilloso es el propósito de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Como dijo un escritor en un libro que leí sobre la vida de David, decía, si David no hubiese cometido ese pecado, nosotros los cristianos del siglo XXI no estaríamos leyendo el Salmo 51 y confesando nuestros pecados, identificándonos, no con el mismo nivel, pero pecamos igual. Entonces, cuando viene Jesús, lo llaman Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pudo decir, ¿cómo me llamas? Hijo de ese criminal, de ese miserable que mandó a matar al hombre, al marido para quedarse con la mujer, que tomó lo que no debía. No,
De la descendencia de David vendría el Cristo. Dios no cambió a pesar del pecado de David, porque David dijo en el Salmo 32, mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, cuando confesamos nuestros pecados, Dios dice, sigamos, ponte de pie, sigamos. No ha terminado Dios contigo. Gloria a Dios. Mi amado, tú que te conectaste este día esperando una respuesta divina, Dios no ha terminado contigo. Cuando fallamos, tropezamos, desobedecemos y no hacemos lo que Dios nos manda, Dios continúa con su propósito porque sabemos que a los que aman a Dios, a pesar de los hierros, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito divino, hay un propósito celestial en tu llamamiento. Dios nos llamó con un propósito único. Somos un proyecto único, individual y corporativamente. En la congregación donde estás, donde te ministras o donde eres ministrado, allí Dios te ubicó, te instaló como miembro de esa congregación para que cumplas un propósito celestial. Del mismo modo, también hay un propósito personal, hay un propósito individual y corporativo para cada creyente. Hay otra historia más hermosa que está en la Escritura y es la vida de Esther. Esther fue llamada y escogida por Dios y su tío le dice, quizá para esta hora ha llegado. Ella fue preparada para ser parte del harem, de las mujeres, de las doncellas que tenía el poderoso rey de Asiria. O sea, el hombre tenía un proyecto con esa niña. Sería parte de sus mujeres, pero Dios no la puso ahí para liberar a una nación. No importa la condición de esclavitud, no importa la condición miserable o los planes que alguien tenga para con una persona, Dios tiene un plan especial. Esther fue preparada para ser parte, para complacer la lujuria, la lascivia, el apetito carnal de un rey. Pero Dios tenía un plan superior y la había destinado a reinar. Así que no importa las adversidades, las circunstancias, las complicaciones que puedas estar viviendo, las traiciones, vivir como Esther, esclava en una nación distante y más aún amenazada su propia nación para ser destruida. Para eso Dios la había escogido y la estaba preparando. Había un propósito, no personal, sino corporativo y nacional. Fíjense, no solamente era una doncella, era una joven hermosa. La hermosura que Dios le dio no era solo para llamar la atención de un rey, era para reinar e impedir la destrucción de toda una nación. Yo no sé los planes que Dios tiene para ti. Yo no sé los planes que Dios tiene para ti. Pero estoy seguro, absolutamente por la palabra, como lo dice aquí en Efesios capítulo 1, verso 11. Dice la Escritura, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Leo nuevamente. En él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Gloria a Dios. Hay, sin lugar a dudas, un plan para ti. Debes creer que Dios tiene lo mejor. Puede ser que hayas pasado por un divorcio, por una enfermedad incurable, por una división familiar, por una confusión mental, espiritual, un desastre. Pero Dios no se ha olvidado de ti. Él te tiene grabado y guardado en la palma de su mano. Por lo tanto, su propósito,
a pesar de lo que te hayan hecho la familia o de los errores y pecados y actos de desobediencia que hayas cometido, Dios no termina, Dios sigue adelante. Herodes y el pueblo, el pueblo judío, los religiosos, prepararon para Jesús nuestro Señor una cruz, lo condenaron, pero no sabían que el propósito de Dios estaba allí preparando la salvación, la redención, la restauración de la comunión. Y a través de esa cruz, Jesús venía a pagar el precio. ¿Era necesaria la cruz? Claro que sí. Mientras Él moría, a los 3 días después, ascendería al cielo sentándose a la diestra del Padre. Mientras los hombres lo juzgaron, lo condenaron, Dios estaba preparando nuestra redención. Lo mismo pasa ahora mismo, en este momento. Cualquiera sea tu situación, lo que estés viviendo, recuerda esto: Jesús ya pagó el precio. Él cumplió cabal, plenamente y de manera completa y perfecta el propósito de Dios para él. Y Él nos entregó a nosotros una tarea. Y nos dice en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando el reino de Dios está en nuestro corazón y entendemos que su propósito es lo mejor de lo mejor de lo mejor, vivimos en la tierra, vivimos aquí para la gloria de su nombre. Mi amado, permite que el Espíritu Santo revele con claridad, por la palabra, a tu vida su propósito. Porque voy a terminar repitiendo. Y sabemos, sin lugar a dudas, que a los que aman a Dios, Él nos amó primero. No le amamos con un amor perfecto, pero Él nos ama y Él refleja su amor en nosotros. Sabemos los que aman a Dios. Cuando uno ama a Dios, Dios torna todas las cosas, todas, lo que dice la Escritura. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, las torna para bien. Esto es a los que conforme a su propósito, y voy a añadir esta frase, están siendo preparados para cumplir su voluntad. El propósito de Dios para ti, el propósito de Dios está revelado en la palabra y debe ser confirmado por el Espíritu Santo para que se cumpla en tu vida. Vamos a orar. Este es un tiempo de preparación. El Señor está preparando su iglesia. El hecho de no poder congregarnos regularmente como se hacía antes de la epidemia o de la pandemia nos lleva a tener una relación más personal, más íntima con el Señor. Amén. Y para descubrir el propósito debemos entender y conocer la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo cumpla el rol que nosotros debemos cumplir aquí en la tierra, señalándonos. Jesús lo dijo: cuando venga el Espíritu, Él les guiará a toda la verdad. Vamos a orar, vamos a orar. Nos quedan solamente unos minutos para orar. Amén. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la audiencia, por los que están conectados a esta señal y han recibido esta palabra. Escrito está. Y te recuerdo lo que está establecido, inspirado por el Espíritu Santo. Tu siervo Pablo escribió: y sabemos que a los que aman a Dios, tú cambias todas las cosas para el bien, porque estás dentro de tu propósito. Te ruego que reveles esta verdad por tu Espíritu Santo en cada corazón. Sea revelada esta verdad de manera que cada uno ahora descubra o comience a descubrir este proyecto hermoso que tú tienes con cada uno de nosotros. Glorificar tu nombre, establecer tu reino aquí en la tierra, ver las señales, prodigios y maravillas. Señor, oro por todos los que están pasando tiempos de tribulación, los enfermos, los que tienen conflictos familiares, crisis en el trabajo, situaciones insostenibles, insoportables. Concédele, Señor, la revelación del Espíritu para que puedan entender cada uno que tú estás preparándonos. Estás preparando a cada uno
para que se cumpla tu propósito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado, antes de terminar, quiero agradecer sus comentarios que me han bendecido y me han inspirado. Y además decirles que voy a seguir con este tema. No sé si inmediatamente después de este, pero voy a seguir porque creo que no es suficiente 25 o 20 minutos en esta palabra. Dios está preparando su iglesia, su amada, su novia, para llevarla con Él y vivir por la eternidad. Amén. Recuerde una frase que tengo grabada hace muchos años. No importan las circunstancias, las adversidades, son temporales. Fuimos llamados para vivir eternamente y para cumplir aquí en la tierra un propósito que nos da realización, satisfacción y plenitud. Por lo tanto, no importa las circunstancias, Dios ha declarado que nos llamó con propósito y ese propósito es que somos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Un abrazo afectuoso a la distancia, que el Señor me los bendiga y recuerden que estamos en tiempo de preparación para cumplir el propósito divino. Amén. Amén. Un abrazo. Te invitamos a ser parte de nuestras redes sociales. Allí podrás encontrar toda la información del Ministerio Bendecidos para Bendecir, revisar programas, temas de mucho interés, eventos, videos, música y mucho más. Síguenos y compartamos juntos una gran experiencia en Cristo. Te invita Bendecidos para Bendecir.